Mary estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo mecánicamente su café, que hacía tiempo que estaba frío. El reloj de pared marcaba las 12:30 de la mañana. George volvía a trabajar hasta tarde, por tercera vez esta semana. Se miró las manos, que le temblaban de cansancio y excitación. Algo había cambiado. Podía sentirlo en todo su ser. De repente, oyó el ruido de un coche en el patio. Mary se enderezó, escuchando los pasos familiares en el porche. La cerradura hizo clic y George entró en la casa. ¿Aún estás despierta?, preguntó sorprendido, deteniéndose en la puerta de la cocina. Te he estado esperando, respondió Mary en voz baja, mirando atentamente la cara de su marido. Dijiste que volverías a las 8. George suspiró frustrado, aflojándose la corbata. ¿Vas a empezar otra vez? Tenía una reunión importante con unos clientes. Ya sabes lo difícil que es en el trabajo. Lo sé. Se levantó Mary de la mesa. Pero al menos podrías haberme avisado. Te llamé 3 veces. Mi teléfono estaba muerto, respondió rápidamente, evitando su mirada. Escucha, estoy terriblemente cansada. No empecemos esta conversación. En ese momento, su teléfono sonó con fuerza. George lo sacó bruscamente del bolsillo, miró la pantalla y rápidamente colgó la llamada. ¿Quién llama tan tarde?, preguntó Mary con calma, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Es spam, dijo George. Ya sabes lo molestos que son. Mary caminó lentamente hacia el fregadero y empezó a lavar su taza de café. Cada vez le temblaban más las manos. Es raro, dijo, intentando controlar la voz. Normalmente los spammers no llaman a medianoche, y resulta que tu teléfono no está muerto. George se encendió de repente. ¿Qué intentas decirme? ¿Me estás espiando? ¿Me estás investigando? No, solo estoy... ¿Sabes qué?, la interrumpió alzando la voz. Si alguien aquí tiene que explicar algo, eres tú. ¿Por qué andas tan bien últimamente? ¿Para quién son esos vestidos nuevos? María se quedó helada, sin dar crédito a lo que oía. ¿De qué estás hablando? Siempre he procurado tener buen aspecto. Sí, sobre todo cuando vas a ese gimnasio tuyo. George sonrió socarronamente. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo has cambiado? Mary sintió un nudo en la garganta. Llevaba 5 años yendo al gimnasio. Era su único consuelo cuando sus hijos se iban al colegio. Y George lo sabía muy bien. ¿Lo dices en serio?, preguntó en voz baja. Después de 28 años de matrimonio, ¿me acusas de infidelidad? ¿No es cierto? Se acercó, oliendo ligeramente a perfume ajeno. Tal vez puedas decirme por qué te has estado mensajeando tanto con ese entrenador tuyo, Mike. Mary negó con la cabeza. Es gay, George, y está casado. Estuviste en su boda el año pasado. Siempre estás poniendo excusas, dijo apretando los dientes. ¿Sabes qué? Me voy a la cama. No quiero seguir con esta conversación inútil. George se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Mary sola. Se hundió lentamente en una silla, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. Algo le decía que esto era solo el principio. Recordó que la semana pasada había encontrado en su chaqueta un recibo de restaurante para 2 personas, que siempre escondía el teléfono cuando ella entraba en la habitación, que su perfume había cambiado. Cuando subió al dormitorio 1 hora más tarde, encontró a George ya dormido. Su teléfono estaba en la mesilla de noche, con la pantalla hacia abajo. Mary miró largamente al hombre con el que había vivido durante casi 3 décadas, y por primera vez en todo ese tiempo, se sintió como una completa extraña en su propia casa. Se tumbó de espaldas a su marido y se quedó mirando la oscuridad durante largo rato. No podía dormirse. No dejaba de pensar en lo mismo. ¿Todo lo que había entre nosotros era mentira? ¿Qué más me oculta? A la mañana siguiente, Mary se despertó con la cabeza pesada. George ya se había ido a trabajar, dejando ropa desparramada y café sin terminar en la cocina. Estaba recogiendo la mesa mecánicamente cuando sus ojos se posaron en una vieja fotografía colgada en la pared. Su boda, 28 años atrás. Estaba tan feliz con su vestido blanco, y George la miraba con adoración.
¿Cuándo empezó a derrumbarse todo? Una llamada interrumpió sus pensamientos. Era Linda, su vieja amiga. «Mary, querida, ¿cómo estás?» La voz de Linda sonaba demasiado dulce. «Hace mucho que no te veo. Estoy bien», mintió Mary, sintiéndose extrañamente tensa. «He estado trabajando mucho últimamente». «Ah, sí, sí. George me ha dicho que habéis estado muy ocupados». Linda sonó condescendiente. «Escucha, ¿quizás podríamos quedar para tomar un café? ¿Podemos hablar?» Mary vaciló. Algo en la voz de su amiga la estaba alarmando. «Lo siento, Linda, hoy no puedo. ¿Quizá en otra ocasión?» «Claro, claro», se apresuró a contestar. «Es que, ya sabes, estoy preocupada por ti y por tu matrimonio». Mary sintió que se le helaba la espalda. «¿Qué quieres decir?» «Bueno...» Linda hizo una pausa dramática. «George ha estado un poco tenso últimamente. Dice que las cosas no van bien en casa, que tú has... cambiado. ¿Está hablando de nuestro matrimonio contigo?» Mary apenas podía contener su ira. «No te enfades, cariño. Es solo que todo el mundo se ha dado cuenta de lo mucho que te has metido en tu rutina de ejercicios, tu ropa nueva. George dice que siempre estás mandando mensajes a alguien». Mary apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Gracias por tu preocupación, Linda, pero creo que es mejor que George y yo resolvamos nuestra relación por nuestra cuenta». Al colgar, Mary sintió que le temblaban las manos. George no solo la estaba acusando, sino que estaba contando sus sospechas a sus amigos. Intentaba hacerla parecer culpable delante de todos. Por la noche, cuando George llegó a casa, ella intentó hablar con él. «¿Por qué le cuentas a Linda nuestros problemas?» George se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. «¿Por qué te escuece la verdad? ¿Tienes miedo de que se entere todo el mundo?» «¿Descubrir qué, George?» Mary sintió que empezaba a hervir. «¿Sobre lo que se te ha ocurrido?» «¿Se te ha ocurrido?» Rió amargamente. «¿Quién volvió de gimnasia la semana pasada a las 9 de la noche? La clase termina a las 7. Lo he comprobado. Estaba en el supermercado después del entrenamiento», exclamó Mary. «Estaba comprando comida para tu cena favorita». «Sí, ¿y por eso olías a colonia de hombre?» Sonrió George socarronamente. Mary se quedó helada. «¿Qué? ¿Qué colonia? ¿Acaso te oyes a ti misma? Contigo todo está claro». Hizo un gesto con la mano. «¿Sabes qué? Esta noche no me quedo en casa. Tengo una reunión importante en otra ciudad». «¿Qué reunión? ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Tengo que presentarme ante ti?» Se volvió bruscamente hacia ella. «¿Quizá podrías decirme primero a dónde has estado desapareciendo?» Sin esperar respuesta, George subió las escaleras. Unos minutos después, bajó con una pequeña maleta. «No me esperes. Volveré pasado mañana». La puerta se cerró tras él, dejando a Mary sola en la casa vacía. Se hundió lentamente en el sofá, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Las palabras de Linda, las acusaciones de George y la terrible sospecha de que todo era un plan bien urdido rondaban por su mente. Él le estaba creando deliberadamente una reputación de esposa infiel. Cuando Mary subió a su dormitorio, se dio cuenta de que Jorge había olvidado su diario, el pequeño cuaderno negro que siempre llevaba consigo. Lo miró durante largo rato, luchando consigo misma. Nunca se había permitido leer los objetos personales de su marido. Pero ahora... Se llevó la mano al cuaderno, pero en el último momento la apartó. No se rebajaría a su nivel. Si George la engañaba, encontraría las pruebas de otra manera. La manera honesta. Esa noche, Mary no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensaba en lo rápido que puede quebrarse la confianza, en lo fácil que la persona con la que ha vivido la mayor parte de su vida puede convertirse en un extraño. Y lo peor era lo hábilmente que George intentaba echarle la culpa a ella. Tras una noche en vela, Mary tomó una decisión. Se acabaron las conjeturas y las suposiciones. Había llegado el momento de averiguar la verdad. Empezó por sus camisas, que George había dejado en la lavandería.
Al revisar la ropa, olfateó cada prenda. En la camisa blanca que él se había puesto 3 días antes, percibió el ligero aroma de un perfume de mujer, no el suyo. Le temblaron las manos al doblar cuidadosamente la camisa. «Dios, ¿qué he hecho?», se susurró a sí misma. «Estoy revisando las cosas como una ladrona». De repente sonó el teléfono. Era Olivia, una amiga común. «Mary, cariño, ¿estás bien? George nos ha hablado de tu comportamiento últimamente». Mary sintió que se le helaban las entrañas. «¿Qué comportamiento, Olivia?» «Bueno», se interrumpió. «Dice que has estado desapareciendo todo el tiempo, escondiendo el teléfono, llegando tarde a casa». «¿Y tú le crees?», preguntó Mary en voz baja. «No lo sé, cariño. Es que parece tan infeliz. Dice que has cambiado, que ya no le prestas atención». Mary interrumpió la conversación, sintiendo que la ira crecía en su pecho. George estaba poniendo metódicamente a todos sus amigos en su contra. Ahora entendía por qué sus amigos la miraban raro últimamente, la evitaban. Mary subió a su despacho y encendió el ordenador. Nunca lo había hecho, confiaba en su marido. Pero ahora tenía que saber la verdad. La pantalla se encendió y le pidió la contraseña. Mary se quedó paralizada un momento y tecleó lentamente la fecha de su boda. George siempre la utilizaba para las cosas importantes. El ordenador se desbloqueó. «Oh, Dios, ¿me está pasando todo esto a mí?», susurró mientras abría su correo electrónico. Al principio, no había nada sospechoso. Correos del trabajo, facturas, anuncios. Pero entonces, en la carpeta de correo no deseado, encontró una correspondencia con una mujer. Su corazón latió más rápido cuando empezó a leerlo. «Querida, ayer fue genial. Estoy deseando volver a verte. Te he echado de menos. Esas 2 horas de la tarde son las mejores de mi día. ¿Podemos volver a vernos en ese restaurante? ¿Es tan acogedor allí?». Mary sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. La correspondencia se prolongó durante varios meses. Siguió buscando y encontró facturas de restaurante, siempre para 2, siempre en días en los que él decía que trabajaba hasta tarde. En el cajón del escritorio encontró recibos de una joyería, pendientes, una pulsera, regalos que nunca fueron para ella. De repente, la llave sonó en la puerta principal. Mary apagó rápidamente el ordenador, puso todo en su sitio y salió del despacho. George estaba en el umbral. «¿Qué hacías en mi despacho?», preguntó inmediatamente, mirándola con suspicacia. «Estaba limpiando», respondió Mary con calma. «¿No está permitido? ¿Por qué ahora?». Él se acercó, mirándola a la cara. «¿Cuándo si no? Trabajas ahí todo el tiempo. Nunca puedo limpiarlo bien». George entró en el despacho, miró el escritorio y el ordenador. «¿Buscabas algo?». Su voz sonaba amenazadora. «¿Qué iba a buscar, George?». Mary intentó hablar con calma, aunque el corazón estaba a punto de salírsele del pecho. «No lo sé. ¿Quizá cartas de tu amante?». Sonrió socarronamente. «¿Creías que no me había dado cuenta de que rondabas por mi despacho últimamente?». Mary respiró hondo. «¿Sabes qué? No voy a escuchar esto. Si estás paranoica, ponte en tratamiento». Se dio la vuelta y se marchó, sintiendo su pesada mirada en su espalda. Solo en el dormitorio se permitió llorar. Ahora tenía pruebas. Correos electrónicos, cheques, facturas. Pero, ¿qué hacer con ellas? ¿Cómo hacerle confesar? Y lo más importante, ¿por qué se esforzaba tanto en hacerla parecer culpable? Aquella noche, tumbada en la cama, Mary se quedó mirando el techo durante largo rato. Recordó cada momento de su vida en común, tratando de comprender en qué había pasado por alto los primeros indicios de infidelidad. ¿Cuándo se había convertido su marido en un extraño que destruía metódicamente su reputación, preparando el terreno para algo terrible? A la semana siguiente, Mary tomó medidas más decisivas. Instaló en su teléfono una aplicación de seguimiento geolocalizado, una función que tenían en sus teléfonos por seguridad empresarial. George parecía haberlo olvidado.
Sentada en la oficina de su empresa inmobiliaria, Mary se quedó mirando un pequeño punto en la pantalla. George dijo que iba a reunirse con un cliente en la zona norte de la ciudad. El punto mostraba una zona de moda en el sur, donde había restaurantes caros. «Mary, ¿puedo verte?» Se asomó a la puerta Helen, su contable, que llevaba 15 años trabajando con ellos. «Pasa». Mary apagó rápidamente el teléfono. Helen parecía preocupada. «Yo necesito hablar contigo. Es sobre las finanzas de la empresa». Mary sintió que se le helaba la espalda. «¿Pasa algo?» «Verás». Helen miró nerviosa los papeles. «He observado algunas transacciones extrañas. Se están transfiriendo grandes sumas de dinero a una cuenta que nunca antes había visto». «¿Qué cuenta?» Mary sintió que se le secaba la garganta. «Está a nombre de la empresa, pero...» Helen le entregó una copia impresa. «Mira, en los últimos 3 meses han ingresado casi 50 de los grandes». Mary se quedó mirando las cifras, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. «¿Quién firmó estas transferencias?» «George», respondió Helen en voz baja. «Intenté preguntarle, pero me dijo que era confidencial y que no tenía derecho a entrometerme». En ese momento, el teléfono de Mary vibró. Un mensaje del banco. Un intento de retirar una gran suma de su cuenta conjunta. «Perdona, Helen, tengo que comprobar algo urgentemente». Mary cogió su bolso y salió volando de la oficina. En el banco la recibieron con respeto. Al fin y al cabo era cliente desde hacía mucho tiempo. El director estudió los documentos durante un buen rato. «Señora Anderson, su marido intentó retirar $100,000, pero como es una cuenta conjunta y la cantidad supera el límite, necesitamos también su firma. Gracias por avisarnos». Intentó Mary sonar tranquila. «No estoy de acuerdo con esta transacción». De vuelta en el coche, miró su teléfono. El punto que marcaba George seguía en el mismo restaurante. Mary arrancó el motor y condujo hasta allí. Cuando aparcó cerca, vio el coche de su marido. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada del restaurante. A través de los enormes ventanales, pudo ver claramente el vestíbulo, y entonces los vio. George estaba sentado en una mesa de la esquina, cogiéndole la mano. Linda, su vieja amiga, la mujer que recientemente había estado tan neverwauer por su matrimonio. Hablaban animadamente de algo, riendo. Entonces, Linda se inclinó sobre la mesa y George la besó. Mary sintió náuseas. Se tambaleó y se agarró a la pared. Una pareja de ancianos que pasaba por allí la miró con preocupación. «¿Estás bien, querida?» «Sí, sí», susurró Mary. «Solo un poco mareada». Llegó al coche y se quedó sentada mucho rato, agarrada al volante. Una imagen se presentó ante sus ojos. George y Linda, tan felices, tan enamorados. Y ella, la tonta, había estado dudando de sí misma todo este tiempo, poniendo excusas a los demás. Sonó el teléfono. «George». «¿Sí?» Su voz sonaba extrañamente tranquila. «¿Dónde estás? ¿Por qué saliste de la oficina?» «¿Y dónde estás tú, George?», preguntó ella, con la misma calma. Pausa. «Estoy en una reunión con un cliente». «¿En serio?». Mary miró hacia la entrada del restaurante. «¿Y cómo le va a ese cliente? ¿Qué quieres decir?». Su voz se volvió tensa. «Nada, querida. Solo me lo preguntaba. Por cierto, han llamado del banco. Algo sobre una gran suma de dinero que quería retirar. Es por negocios», carraspeó. «Te lo explicaré más tarde. Por supuesto». Mary vio que George y Linda salían del restaurante. «Te lo explicaré más tarde. Tienes una reunión importante ahora mismo». Colgó el teléfono y arrancó el coche. De camino a casa, las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no se sentía confusa ni culpable. Ahora sabía la verdad, y sabía qué hacer a continuación. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera prueba para Mary. Jorge, sin saber que ella lo había visto todo, se volvió aún más agresivo en sus acusaciones. Una noche, mientras ella preparaba la cena, irrumpió en la cocina agitando unos papeles. «¿Puedes explicar esto?
Arrojó sobre la mesa un listado de llamadas telefónicas. Mary se limpió tranquilamente las manos en una toalla. «¿Qué te interesa exactamente? No finjas», señaló la lista. «¿Por qué llama a este número varias veces al día?» Mary miró el papel. Era el número de su hijo Michael, que estudiaba en otra ciudad. «Este es el número de nuestro hijo, George. Le llamo todos los días, como he hecho durante los 3 últimos años, desde que se fue a estudiar». George se quedó un momento confuso, pero enseguida se recuperó. «¿Y este número?», señaló otra línea. «¿Vas a decir que también es un familiar?». «Es el número de mi médico», respondió Mary en voz baja. «Voy a hacerme un chequeo». «¿Un chequeo?», sonrió socarronamente. «¿Y por qué no sé nada al respecto?». «Porque en los últimos meses no has mostrado ningún interés por lo que me pasa». En ese momento sonó su teléfono. George miró la pantalla y descartó rápidamente la llamada. «No cambies de tema. Tú...». El teléfono volvió a sonar. Mary se fijó en el nombre que aparecía en la pantalla. «L». «¿Quieres contestar?», preguntó con calma. «Parece ser algo urgente. No es asunto tuyo». Salió volando de la cocina, apretándose el teléfono contra la oreja. Mary se hundió lentamente en una silla. La voz apagada de George llegaba desde el salón. «Ahora no puedo hablar. Te veré mañana». Al día siguiente, Mary recibió otro golpe. Cuando llegó a la oficina, el personal la miraba con extrañeza y cuchicheaba. Finalmente, Clarice, su secretaria, se acercó a ella. «S.R.A. Anderson, estoy muy avergonzada, pero el señor Anderson me ha dicho que usted ya no trabaja para la empresa». Mary sintió que le fallaban las piernas. ¿Qué le dijo? Le ha dicho a todo el mundo que te vas a divorciar y que, a partir de ahora, tendrás que tratar todos los asuntos con él. El despacho de George estaba vacío. Había un sobre con su nombre. Dentro había una carta de dimisión, supuestamente firmada por ella. «Falsificó la firma», susurró Mary, mirando el documento. Ni siquiera le daba vergüenza. Helen, la contable, se quedó en la puerta. «Necesito hablar con usted, en privado». Entraron en una pequeña sala de conferencias. Helen buscaba nerviosamente entre los papeles. «He encontrado algo más. Está transfiriendo dinero por una razón. Está preparando la venta de la empresa». «¿Qué?». Mary sintió que se le helaban las tripas. «Pero si es nuestra empresa, lo sé». Helen le entregó los documentos. «Falsificó tu firma en varios papeles importantes y cambió los estatutos de la empresa. Ahora no tienes voz ni voto en las decisiones». Mary hojeó los documentos con manos temblorosas. Su firma estaba allí, pero no era suya. Las fechas, los sellos, todo parecía oficial. George había estado preparándose para esto durante mucho tiempo, metódica y cuidadosamente. «¿Cuándo empezó esto?», preguntó en voz baja. «Hace unos 6 meses». Helen apartó la mirada. «Al principio fueron pequeñas cantidades, luego más grandes. Y hace 2 meses entró una nueva copropietaria, Linda Peterson». Mary sonrió con amargura. «Así que es esto. No se trataba solo de una aventura. Linda y ella planeaban hacerse cargo de la empresa que George y ella habían construido durante 20 años. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Mary. «Estás arriesgando tu trabajo». «Porque está mal», respondió Helen con firmeza. «Llevo 15 años trabajando aquí. Os he visto a ti y a George empezar de cero, trabajar día y noche. Y lo que está haciendo es simplemente despreciable». Cuando Mary volvió a casa, encontró a George haciendo la maleta. «¿Qué haces?». «Me voy de viaje de negocios», dijo sin mirarla. «¿Un viaje de negocios o a casa de Linda?». George se quedó helado. «¿De qué estás hablando?». «Basta», dijo Mary cansada. «Lo sé todo. Sobre tu aventura con Linda, sobre el fraude con la empresa, sobre los documentos falsificados». Se volvió lentamente hacia ella. Un brillo extraño apareció en sus ojos. «Demuéstralo». «¿Qué?». «Demuestra tus acusaciones».
dijo acercándose. ¿Tienes pruebas? ¿Testigos? ¿Algo más que tus fantasías histéricas? Mary dio un paso atrás. Sabes que tengo razón. ¿Saber? Se rió. Lo único que sé es que mi mujer se comporta de forma extraña últimamente. Me acusa de todo tipo de pecados y parece necesitar ayuda profesional. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que las mujeres histéricas que se inventan infidelidades y conspiraciones suelen ser tratadas por un psiquiatra. María sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Este era su siguiente movimiento: hacerla parecer loca, quitarle no solo su compañía, sino su reputación. «No te atreverías», susurró. «¿Atreverme a qué?» Alzó las cejas inocentemente. ¿Ayudar a mi esposa enferma a recibir el tratamiento que necesita? Es mi deber, cariño. Cogió su maleta y se dirigió a la puerta. Piénsalo mientras estoy fuera, y quizá deberíamos concertar una cita con un buen especialista. La puerta se cerró tras él. Mary se hundió lentamente en su silla, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. Ahora comprendía que aquello era la guerra, y George no se detendría ante nada para destruirla. Mary estaba sentada en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, lejos de su entorno familiar. Le temblaban las manos mientras cogía su taza de café. Sentada frente a ella estaba Marta, su más antigua amiga de la universidad, que había viajado desde fuera de la ciudad tras recibir una inquietante llamada telefónica de María. «Has adelgazado», dijo Marta con suavidad, mirando a su amiga detenidamente. «¿Y tus ojos? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien?» Mary sonrió amargamente. «No me acuerdo. ¿Tal vez hace una semana? ¿Un mes? Cuéntamelo todo». Marta puso la mano sobre la suya. «Desde el principio». Y Mary empezó a contarlo. Sobre sus primeras sospechas, sobre el extraño comportamiento de George, sobre sus acusaciones, sobre Linda, sobre la empresa. Las palabras brotaron como si hubiera estallado una presa. Marta escuchaba en silencio, apretando su mano de vez en cuando. «¿Sabes?», dijo Marta en voz baja cuando Mary hubo terminado su relato. «Esto me recuerda a mi historia. ¿Te acuerdas de Robert?» Mary asintió. Robert fue el primer marido de Martha y se habían divorciado hacía 15 años. «Hizo lo mismo», continuó Martha. «Primero acusaciones, luego manipulación, intentando hacerme parecer loca. Se llama gaslighting, cuando una persona te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. ¿Pero por qué?» Mary se secó las lágrimas que habían corrido espontáneamente por sus mejillas. «¿Por qué todos estos juegos complicados? ¿Por qué no te vas si ya no le quieres? Porque no se trata de amor». Marta sacudió la cabeza. «Se trata de control y dinero, piénsalo. Si él se marchara, tú tendrías la mitad de la propiedad y de la empresa. Y ahora, intenta hacerme sentir culpable», terminó Mary, «para poder quedarse con todo en el divorcio». Se quedaron en silencio. Fuera del café, llovía y la gente se apresuraba bajo los paraguas, preocupada por sus propios asuntos. Un típico día de otoño en el que la vida de alguien se desmorona. «¿Qué debo hacer, Marta?», preguntó María en voz baja. «Me siento atrapada. Si le digo que sé que me engaña, me acusará de paranoica. Si me callo, seguirá con sus maquinaciones». Marta removió su café pensativamente. «Necesitas un buen abogado, alguien de fuera de la ciudad, alguien independiente, alguien a quien Jorge no pueda sobornar ni intimidar. ¿Crees que es tan grave?» «Mary, querida». Martha la miró fijamente a los ojos. «Ya ha falsificado tu firma en los documentos de la empresa. Eso es un delito, y no parará hasta conseguir lo que quiere». En ese momento, el teléfono de Mary vibró. Un mensaje de su hijo. «Mamá, papá llamó. Dice que está preocupado por tu salud mental. ¿Es verdad? ¿Qué está pasando?» Mary le enseñó el mensaje a Martha. Ella negó con la cabeza. «¿Ves? Ya está empezando a poner a los niños en tu contra. Es una táctica clásica». «Jesús», susurró María, «¿cómo hemos llegado a esto?» 28 años de matrimonio. Escúchame bien. Marta le cogió las manos.
No es culpa tuya, ¿me oyes? Todo lo que está ocurriendo es su elección, su mezquindad. No dejes que te haga dudar de ti misma. De repente, María se fijó en un coche que le resultaba familiar al otro lado de la ventana. El coche de Linda había pasado por delante de la cafetería. «Me están vigilando», susurró. «Incluso aquí, razón de más», dijo Martha con firmeza. «Necesitamos un plan. Me quedaré en la ciudad unos días. Te ayudaré a encontrar un abogado y a reunir todos los documentos necesarios. Pero tu trabajo...» «Al diablo con el trabajo», interrumpió Martha. «Tú eres más importante. Y no voy a dejar que ese cabrón te destroce como Robert intentó destrozarme a mí». Estuvieron sentadas en la cafetería unas horas más, trazando un plan de acción. Por primera vez en días, Mary sintió un rayo de esperanza. Ya no estaba sola. Tiene apoyo, tiene a alguien que entiende por lo que está pasando. Cuando salieron, había dejado de llover. Martha abrazó a su amiga con fuerza. «Recuerda que eres más fuerte de lo que crees, y lo superaremos juntas». De camino a casa, María pensó en su conversación. Sí, ya no es la mujer ingenua que era hace un mes. Conoce la verdad y sabe qué hacer a continuación. Y lo más importante, ya no está sola. La mañana comienza con una llamada a la puerta. Mary, que apenas había dormido esa noche, ya estaba sentada en la cocina con una taza de café. Su anciana vecina, la señora Thompson, estaba en el umbral. «Buenos días, querida», dijo, jugueteando nerviosamente con los bordes de su bufanda. «¿Puedo pasar un momento?» Mary hizo pasar a su vecina a la cocina. «Por supuesto, pase. ¿Quieres café?» No tardaré». La señora Thompson se sentó en el borde de la silla. «Verá, dudé mucho tiempo en contarte esto, pero mi conciencia...» Se quedó callada, buscando palabras. Mary esperó pacientemente. «Los he estado viendo durante meses», dijo finalmente su vecina. «Tu George y esta Linda se reúnen en su casa de campo, la de la calle Maple». Mary dejó lentamente su taza. «¿Estás segura? Cariño, llevo 30 años viviendo aquí. Recuerdo cuando George y tú os mudasteis aquí por primera vez, tan jóvenes y enamorados. Y créeme, no estaría diciendo esto si no estuviera segura». La señora Thompson suspiró. «Ayer les oí hablar. Estaban junto al coche, pensando que no había nadie. Planeaban irse juntos. A algún lugar de Europa, creo. Y... hablaban de dinero, mucho dinero». Mary sintió que se le helaban las entrañas. «¿Europa? Así que allí había ido a parar el dinero de la empresa». «Gracias por decírmelo», dijo en voz baja. «Sé que no está bien entrometerse». Se levantó la señora Thompson. «Pero eres una buena mujer, Mary. No te mereces esto». Cuando se marchó, Mary permaneció sentada largo rato. Luego marcó el número de Martha. «¿Puedes venir? Necesito comprobar algo». Una hora más tarde, se dirigían a la casa de Maple Street. Era una hermosa mansión rodeada por una alta valla. «¿Estás segura?», preguntó Martha mientras aparcaba el coche a la vuelta de la esquina. «Necesito saberlo», respondió Mary. Esperaron casi 3 horas. Por fin, el coche de George llegó a la casa. Se bajó, miró a su alrededor y cruzó rápidamente la puerta. «¿Es suficiente?», preguntó Martha amablemente. «Ya sabes la verdad. Espera», susurró Mary. Media hora después llegó otro coche. Linda bajó, elegante como siempre, con una gran carpeta en las manos. «Jesús», respiró Mary. «Ni siquiera se están escondiendo». «Vámonos de aquí». Martha arrancó el motor. «No», dijo de pronto Mary con firmeza. «Quiero mirarlas a los ojos». «¿Qué? Mary, no seas tonta». Pero Mary ya había salido del coche. Con paso firme, se dirigió a la verja y pulsó el timbre. Linda abrió la puerta. Cuando vio a Mary, se quedó helada. «Oh, Mary, ¿qué estás...?» «¿Puedo pasar?», preguntó Mary con calma. «¿Está ocupado mi marido?». La voz de George llegó desde el fondo de la casa. «¿Quién es, querida?». «Tu mujer», respondió Mary en voz alta. «O mejor dicho,
Mi mujer por ahora. Se hizo un silencio sepulcral. Luego se oyeron pasos y George apareció en el vestíbulo. Tenía la cara blanca como la tiza. ¿Qué haces aquí? He venido a ver cómo planeas tu huida a Europa. Mary pasó junto a la atónita Linda. Ah, ¿y se han llevado tus documentos? ¿Algo importante, tal vez? Linda apretó la carpeta contra su pecho. No es lo que piensas. ¿De verdad? Mary la miró directamente a los ojos. ¿Qué se supone que debo pensar cuando mi supuesta amiga se encuentra con mi marido en una casa secreta? Cuando juntos roban dinero de la empresa. Cuando planea huir, dejándome sin nada. Ya basta, espetó George. Estás histérica, te lo estás inventando. Lo sé todo, le interrumpió Mary. Lo de los documentos falsos, lo de las cuentas secretas, lo de tus planes. ¿Y sabes qué? Ya no te tengo miedo. Se volvió hacia la salida. Ah, sí, una cosa más. He contratado a un abogado muy bueno. Estará encantado con todas tus maquinaciones. Se dio la vuelta en el umbral. George y Linda se quedaron helados. Una cosa más. Linda, espero que entiendas que él hará lo mismo contigo. Tarde o temprano. Marta esperaba en el coche, dispuesta a llamar a la policía en cualquier momento. Cuando vio a María, respiró aliviada. «Estás loca. ¿Cómo has podido...?» «¿Sabes?», la interrumpió María, abrochándose el cinturón de seguridad. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento viva». Y fuerte. Se alejaron, dejando atrás la casa donde se habían hecho añicos las últimas ilusiones. Pero Mary ya no sentía dolor. Solo determinación y un extraño alivio. Todo había vuelto a la normalidad. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Marta. «Al abogado», respondió Mary con firmeza. Era hora de empezar la lucha. El despacho de la abogada era amplio y luminoso. La señorita Carter, una mujer de unos 50 años con penetrantes ojos marrones, estudió detenidamente los documentos que Mary había traído. «Esto es serio», dijo finalmente, quitándose las gafas. «Falsificación, transacciones financieras ilegales, intento de enajenación de bienes comunes. Su marido está corriendo un gran riesgo». «Cree que no me atreveré», respondió María en voz baja. «Que tendré miedo de un escándalo. ¿Y tú?». La señorita Carter la miró intensamente. «¿Tienes miedo?». «Ya no». Mary cuadró los hombros. «Quiero justicia». En ese momento sonó su teléfono. «George, ¿puedo?», preguntó al abogado. Ella asintió. «¿Dónde estás?». La voz de George sonaba tensa. «Tenemos que hablar, ¿sí?», respondió Mary con calma. «Creo que ya lo hemos hablado todo. En casa de Linda. Escucha». Hizo una pausa. «Lo que viste. No es lo que piensas. Solo hablábamos de asuntos de la empresa». Mary sonrió con amargura. «¿Asuntos de la empresa? ¿Te refieres a los documentos en los que falsificaste mi firma? ¿O las cuentas en bancos europeos?». Una larga pausa. «¿Cómo has...?» «No soy tan estúpido como crees», lo interrumpió Mary. «Y no tan débil». «Bien». Su voz se volvió dura. «¿Quieres una guerra? Puedes tenerla. Pero piensa en los niños. Piensa en nuestra reputación. Deberías haber pensado en tu reputación cuando me engañaste con nuestro amigo, cuando robaste dinero de la empresa, cuando intentabas hacerme parecer una loca». La señorita Carter asintió en señal de aprobación. Estaba escribiendo algo rápidamente. «Mary», la voz de George era casi suplicante. «Veámonos. Hablemos con calma. Te lo explicaré todo». «De acuerdo», aceptó Mary de repente. «Reunámonos. En nuestro despacho, dentro de 1 hora. Y trae a Linda. Ahora es tu principal socia». Colgó el teléfono y miró al abogado. «¿Esto está bien?». «Por supuesto». La señorita Carter empezó a guardar los documentos en su maletín. «Voy con usted. Creo que esta conversación será importante». Ya estaban esperando en el despacho. George estaba sentado en su escritorio, con Linda cambiando nerviosamente de un pie a otro. Cuando vieron a la abogada, intercambiaron miradas ansiosas. «Te presento a ella», dijo Mary con calma.
La señorita Carter, mi abogada. ¿Qué sentido tiene todo esto? Preguntó George bruscamente. Podríamos haber resuelto esto como una familia. ¿Al estilo familiar? Mary sacó una carpeta de su bolso. ¿Como estos documentos con las firmas falsificadas? ¿O tal vez como estos extractos de cuentas secretos? Linda palideció. ¿Cómo conseguiste? Tengo muchas cosas, interrumpió Mary. Por ejemplo, grabaciones de seguridad de los restaurantes donde os conocisteis, recibos de hotel, declaraciones de testigos. George se levantó lentamente. ¿Qué quieres? Justicia, respondió Mary con firmeza. En primer lugar, me devolverás todo el dinero que has retirado de la empresa. En segundo lugar, me devolverás mis derechos como copropietaria. En tercer lugar, ¿y si no? Interrumpió. Entonces, intervino Carter, entregaremos todas las pruebas a la policía. La falsificación, el fraude y la malversación de fondos son delitos graves, señor Anderson. Linda cogió de repente su bolso. Yo tengo que irme. ¿Tienes miedo? Preguntó Mary con calma. Así es, porque tú también eres cómplice, y vas a ser considerada responsable. George. Linda miró a su alrededor, presa del pánico. ¡Haz algo! Pero George permaneció en silencio, mirando fijamente los documentos que la señorita Carter había colocado sobre la mesa. Te doy 24 horas, dijo la abogada. O firmamos un acuerdo en nuestros términos, o el caso irá a los tribunales. Y créame, a los jueces les encantará esta historia. Cuando salieron del despacho, a Mary le temblaban las piernas. La adrenalina estaba desapareciendo, dejándola cansada. Lo hiciste muy bien, dijo la señorita Carter. Lo has hecho muy bien. ¿Crees que irán a por ello? Lo harán, respondió la abogada con confianza. Porque saben que los tenemos inmovilizados. No tienen elección. De camino a casa, Mary pensó en lo extraño que había resultado todo. Hace un mes era una mujer asustada y confusa que dudaba de su propia cordura. Y ahora... El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Linda. «Mary...» Su voz temblaba. Quería decir, «Lo siento, sentirlo no sirve de nada», respondió Mary con calma y colgó el teléfono. En casa, permaneció largo rato frente al espejo, mirando su reflejo. Sí, le habían aparecido nuevas arrugas en las comisuras de los ojos y mechones grises en el pelo. Pero un nuevo fuego ardía en sus ojos, un fuego de fuerza y determinación. «Puedo hacerlo», le dijo a su reflejo. «Voy a empezar de nuevo». Las semanas siguientes pasaron volando. George y Linda, entre la espada y la pared, aceptaron las condiciones de Mary. El dinero volvió a las cuentas de la empresa, se restauraron los documentos y Mary recuperó sus derechos legales como copropietaria. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontró un sobre grande. Dentro había papeles de divorcio con la firma de George. Se quedó mirando largo rato su letra, tan familiar, tan querida para ella. Sorprendentemente, ya no le dolía el corazón. ¿Estás bien?, preguntó Martha, que se había quedado en la ciudad para apoyar a su amiga. Sí. María puso los documentos sobre la mesa. Es que... 28 años. Eso es toda una vida. No toda una vida, corrigió Martha suavemente. Parte de ella, y no la mejor parte de ella. En ese momento sonó el timbre. La SRA. Thompson estaba en el umbral. «Mary, querida, ¿puedo entrar?» Entraron en la cocina. La vecina arrugó nerviosamente su pañuelo entre las manos. «He oído. Todo el mundo sabe ya lo del divorcio. ¿Y lo de Linda?» «Sí», confirmó Mary con calma. «Es cierto. ¿Sabes? La SRA». Thompson se adelantó. Algunos de los vecinos. «Quieren disculparse. Por creer los chismes sobre ti. Por darte la espalda». Mary sonrió. «No pasa nada. La gente suele creer lo que le conviene creer. Eres muy fuerte», suspiró su vecina. «Yo no podría haberlo hecho». «Sí que podrías», la interrumpió Mary. «Cuando no tienes elección, encuentras la fuerza». Cuando la señora Thompson se marchó, Mary subió las escaleras. La ropa de George seguía en el dormitorio, trajes, corbatas, relojes.
empezó a meterlos en cajas. «¿Qué vas a hacer con esto?», le preguntó Marta ayudándola. «Se lo voy a dar. Puede quedárselo todo. No necesito cosas que me recuerden a una mentira». En uno de los cajones encontró un viejo álbum. Su boda, su primera casa, el nacimiento de sus hijos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Oye». Marta le rodeó los hombros con los brazos. «Es el pasado. Lo fue, pero ya pasó. ¿Sabes qué es lo más extraño?». María se secó las lágrimas. «Ya no le odio. Solo me arrepiento. Lamento que haya resultado ser tan mezquino, tan malo. Por la noche llegaron los niños, Michael y Emma, y ya sabían la verdad. Mamá». Emma la abrazó con fuerza. «¿Por qué no nos lo dijiste desde el principio? No quería daros elección». Mary acarició la cabeza de su hija. «No tienes que elegir entre tus padres. Pero él…». Michael apretó los puños. «¿Cómo ha podido hacerte esto?». «Calla, calla». Mary cogió la mano de su hijo. «Este es nuestro problema con él. Sigue siendo tu padre». Más tarde, cuando los niños se fueron a la cama, Mary se sentó en la terraza. El cielo estrellado se extendía en lo alto, igual que hacía 28 años, cuando ella y Jorge compraron la casa por primera vez. «¿En qué piensas?». Marta le trajo una taza de té. «En el futuro», sonrió Mary. «Sabes, me he apuntado a un curso de diseño de interiores. Siempre he querido dedicarme a eso». «¿De verdad?». Marta estaba encantada. «Es estupendo». «Sí». Mary dio un sorbo a su té. «Y otra cosa. He decidido vender mi participación en la empresa. No quiero seguir trabajando con George. ¿De qué voy a vivir? Voy a montar mi propio negocio. Pequeño, pero mío. Sin mentiras, sin fraudes». Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. «¿Sabes?», dijo finalmente Martha, «cuando me divorcié de Robert, pensé que mi vida había terminado, pero resultó que no había hecho más que empezar». Mary apretó la mano de su amiga. «Gracias, por todo». «¿Por qué?». «Por creer en mí cuando todos los demás me dieron la espalda». A la mañana siguiente, George vino a recoger sus cosas. Se veía viejo, demacrado. «Mary», empezó. «No lo hagas», le interrumpió ella. «Coge tus cosas y vete». Iba a decir, «¿Qué? ¿Que lo sientes? ¿Que cometiste un error?». Negó con la cabeza. «¿Sabes qué es lo gracioso? En realidad te estoy agradecido». «¿Agradecido?». La miró sorprendido. «Sí, te lo agradezco, porque si no fuera por tu maldad, nunca me habría dado cuenta de lo fuerte que soy. Nunca me habría atrevido a cambiar de vida». George cogió las cajas en silencio y se marchó. Mary lo vio irse, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor sino alivio. Él ya no tenía poder sobre ella. Era libre. Pasó un año. Mary se asomó a la ventana de su nueva oficina, un espacio pequeño pero acogedor en el centro de la ciudad. Sus primeros proyectos de interiorismo cuelgan de las paredes, y sobre la mesa hay catálogos y muestras de telas. Design by Mary era una sencilla inscripción en la puerta, pero para ella significaba mucho más que el nombre de la empresa. «Señora Anders, perdón, señorita Clark», entró la joven ayudante de Kate. «Tiene un cliente esperándola». Mary sonrió. Había recuperado su apellido de soltera inmediatamente después del divorcio. Era el primer paso hacia una nueva vida. Una elegante mujer de unos 60 años se paró en la puerta. «La SRA. Thompson me habló de usted. Me ha hablado de usted la señora Thompson. Me ha dicho que hace maravillas con los interiores. Por favor, siéntese». Mary señaló una silla. «Díganos, ¿qué le gustaría cambiar en su casa?». Mientras la clienta hablaba de sus deseos, Mary tomaba notas. Ya no le temblaban las manos, su voz era segura y sus ojos estaban llenos de serena sabiduría. Después de la reunión, hizo una pausa para comer. En un pequeño café a la vuelta de la esquina, la esperaba Marta, que había acudido a su reunión mensual. «¡Estás estupenda!», abrazó a su amiga. «Yo también me encuentro bien». Se sentó María en una mesa. «Ayer quedé con Linda en el supermercado. ¿Qué tal fue?».
Nada. Mary se encogió de hombros. Apartó la mirada y se alejó rápidamente. Y yo ni siquiera sentí nada, como si acabara de conocer a un desconocido al azar. ¿Y George? ¿He oído que no funcionaron? Sí. Mary dio un sorbo a su café. Los niños me contaron que lo dejó cuando se dio cuenta de que no habría más dinero. Ahora vive solo. Trabaja en una pequeña inmobiliaria. ¿Se arrepiente de algo? No, respondió Mary con firmeza. ¿Sabes lo que he aprendido este año? La felicidad no tiene que ver con la relación con un hombre. Se trata de la relación contigo misma. Por la tarde, Mary fue a la obra, una gran casa en la que estaba realizando su mayor proyecto. Los obreros estaban dando los últimos retoques. Tiene muy buena pinta, dijo la dueña de la casa, una señora mayor llamada Green. Sabes, al principio tenía mis dudas, pero cuando vi tus ojos, había tanta fuerza interior en ellos. Por la tarde, Mary organizó una consulta en línea para mujeres divorciadas. Era su trabajo voluntario, devolver a los demás lo que ella había recibido. ¿Cómo se supera una traición?, preguntó una de las participantes. ¿Cómo se vuelve a confiar en la gente? Empieza por confiar en ti mismo, respondió Mary. Cuando confías en ti mismo, la traición de los demás no puede romperte. Más tarde llegaron los niños, que ahora visitaban a menudo a su madre. Michael se había prometido hacía poco y a Emma la habían ascendido en el trabajo. «¿Sabes, mamá?», dijo Emma, ayudando a poner la mesa. «Ha sido un ejemplo para mí. Cuando tengo problemas en el trabajo, pienso, ¿qué haría mamá?». «Querida», abrazó Mary a su hija, «recuerda que nada puede doblegarte sin tu consentimiento». Después de cenar, cuando los niños se fueron, Mary salió al jardín. La primavera pasada había plantado flores con sus propias manos, símbolo de un nuevo comienzo. Ahora estaban en plena floración. Sobre la mesa había una carta, una invitación para hablar en una conferencia de mujeres empresarias. Historia de éxito, cómo empezar una nueva vida después de los 50, era el tema de su discurso. Mary se sentó en su sillón favorito, mirando la puesta de sol. El teléfono sonó suavemente. Mensajes de amigos, clientes, hijos. Ya no estaba sola. Ya no era una víctima. En el dormitorio, sobre el tocador, había una pequeña placa que había comprado justo después del divorcio. Las palabras estaban grabadas en ella. A veces los peores momentos de nuestra vida nos llevan a donde tenemos que estar. Mientras se dormía, Mary pensó en todo lo que había pasado durante el último año, en el dolor que la había endurecido, en la traición que la había hecho más fuerte, en las pérdidas que le habían abierto el camino a nuevas oportunidades. Ya no era la mujer de George Anderson, era Mary Clark, diseñadora, empresaria, madre, amiga, mentora de otras mujeres, y era exactamente la mujer que siempre había querido ser. Antes de dormirse, susurró las palabras que se convirtieron en su mantra diario. Gracias, traición, por mostrarme mi verdadera fuerza. Gracias, dolor, por enseñarme a valorarme. Y gracias, nueva vida, por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Un cálido viento primaveral sopló a través de la ventana abierta, trayendo el aroma de las flores del jardín. Mary sonrió. Mañana sería un nuevo día, y sería hermoso.